que participáis en directo y un saludo a todas aquellas que más tarde os habéis interesado por la grabación de esta pequeña charrada. Para los que sea vuestro primer contacto con la Plataforma Progresista de Aragón, deciros que sus miembros pertenecemos a diversos partidos, sindicatos y organizaciones sociales de Aragón y que hemos creado este lugar de encuentro para dialogar y debatir serenamente entre nosotros y dotarnos de argumentos sólidos en la defensa de los valores y de los derechos humanos, especialmente los más débiles, y de aquellos gobiernos progresistas que intentan llevarlos a la realidad. No somos ilusos y somos conscientes de que nadamos contracorriente, que los principales partidos de la oposición, gran parte de los medios y redes de comunicación están jugando un juego peligrosísimo de deterioro de la convivencia. Y en esa partida todo vale para intentar derribar a los gobiernos progresistas y especialmente al gobierno de coalición que para algunos, afortunadamente, tenemos al frente de este país de 45 millones de personas que llamamos España. En este contexto no nos extraña la intoxicación vertida contra la Ley Orgánica de Libertad Sexual que hoy vamos a tratar y que de una ley de 71 páginas del BOE y que modifica profundamente 17 leyes, de ellas 7 orgánicas, y que, como vamos a ver, incorpora nuevos derechos y grandes novedades, sea juzgada por las pocas líneas que establecen la duración de las penas. Y hacerlo olvidando intencionadamente que desde la Constitución del 78 las cárceles tienen una finalidad reeducacional y de reinserción, porque así lo establece nuestra Constitución. Es también evidente que una ley que ha entrado en vigor hace solo 2 meses, que por tanto apenas ha habido juicios y que en cambio está siendo condenada por las revisiones de penas de las sentencias con la ley anterior que están realizando algunos tribunales de lo penal. Pero que no nos extrañe no implica que no actuemos, y desde la plataforma hemos pedido a varios partidos progresistas que nos informan y debatan con nosotros los aspectos positivos y negativos de esta ley que cambia profundamente nuestro ordenamiento jurídico y que no es una ocurrencia de una ministra ni de un gobierno, sino la incorporación de varios acuerdos internacionales ratificados por España y que, por tanto, y de acuerdo con nuestra Constitución, formaban ya parte de nuestro ordenamiento jurídico y debían ser tenidos en cuenta a la hora de la interpretación del resto. Como os decía, nos van a acompañar en esta charrada María Goicosea, que es portavoz del Consejo Municipal de Podemos Zaragoza, directora general del IAM. Ella se ha dedicado profesionalmente desde su especialidad en audiovisual, en los medios audiovisuales, a formar formadores en igualdad y también a crear herramientas para identificación y detección de nuevas formas de violencias machistas en Internet y en las redes sociales. Es, como hemos dicho, portavoz del Consejo Ciudadano de Podemos, Zaragoza, y directora general del Instituto Aragonés de la Mujer. Nos acompaña también Marga Della, que es coordinadora de la Red Feminista de Izquierda Unida Federal, es diplomada en terapia ocupacional, graduada en sociología y es responsable de derechos sociales y feminismos en Aragón de Izquierda Unida. Josefina Musulén es muy conocida nuestra porque pertenece a nuestra plataforma, es miembro muy activo en la Junta, es presidenta de la Asociación de Mujeres Amparo Poch y es una miembro muy activa de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón. Decir que no puede estar con nosotros la Andrea Fernández, diputada del PSOE, responsable de Igualdad en el Comité Federal del PSOE, pues porque después de las broncas que supongo que habréis visto por la televisión o por la radio de esta tarde, tiene unas reuniones que le han convocado y no puede participar en nuestra reunión. Con esto, pues empezamos la charrada y tiene la palabra cualquiera de las 3 que queráis. Muchas gracias por invitarnos a participar en este debate, que para nosotras es un placer, además, comentar, hablar, explicar esta ley que durante las últimas semanas y el último mes ha tenido tanto ruido y ha habido pocos espacios en los que pudiéramos explicar bien en qué consistía, cuáles son los avances. Antes hablábamos con Josefina y con Marga justo antes de empezar y bueno, creíamos que era conveniente empezar también reconociendo el avance tan grande que supone la aprobación de hoy, ¿no? La votación que se ha llevado hoy y bueno, esos pasos hacia adelante que se está dando con la aprobación de tanta normativa. En este sentido, la ley de solo sí es sí, lo que hace principalmente es poner el movimiento, es un cambio de paradigma total de cómo se venían interpretando y cómo se venía legislando hasta el momento, porque lo que es decir, no hay un sí, sino hay un consentimiento
esto no es agresión sexual, ¿no? Por tanto, debemos de dejar de demostrar que nos hemos resistido lo suficiente y como no ha habido ese consentimiento, pues es una agresión sexual, ¿no? Creo que esto es muy importante y también explica el cambio del lema del no es no al solo sí es sí, que creo que es muy ilustrativo, porque si no hay un no, o sea, no hay un sí, también es un no, ¿no? Y aquí, pues, creo que todos debemos de reconocer ese paso adelante. Pero es que además es toda respuesta a las demandas o a lo que se nos pedía desde el Convenio de Estambul, que España lo ratificó y que ya era hora de que se cumpliera, ¿no? Y en este sentido, pues, el considerar todas las formas de violencia sexual como violencia contra las mujeres, lo que nos permite es que todas las mujeres que hayan sufrido violencia sexual ahora o en el pasado puedan acceder a los recursos de la Administración en igualdad de condiciones que como lo hacían hasta ahora las mujeres víctimas de violencia de género en el sentido más restrictivo de la definición de la palabra, ¿no? En esto pues es un avance muy grande porque, por ejemplo, a mí me gusta poner ejemplos porque a veces nos liamos en las palabras y en las reflexiones, pero con los ejemplos se ve muy claro, ¿no? Una mujer que sufra una agresión sexual que no fuera por parte de su pareja, se nos quedaba fuera de lo que es la red de recursos integrales, ¿no? Por eso esta norma lo que hace es garantizar el acceso a los recursos a todas las mujeres que sufran violencia sexual y que puedan tener pues ese acompañamiento psicológico, ese acompañamiento social y jurídico a lo largo de todo el proceso. Pero es que además lo que hace es implementar o instarnos a la apertura de los centros de crisis 24 horas, que es para la atención de todas las formas de violencia sexual, que además cuentan con equipos especializados y que lo que se pretende es que sean centros de referencia en la atención, pero también en la prevención, en la sensibilización, abordándolo desde el enfoque de la educación afectivo-sexual, es decir, dejemos la cultura de la violación y dejemos el terror sexual y empecemos a hablar de la libertad sexual de las mujeres, del placer y del empoderamiento a través de la libertad sexual, ¿no? Creo que esto es muy importante, que tenemos que consolidar lo que, como bien has dicho en la introducción, es una norma muy reciente, pero que estamos convencidas que supone un cambio radical en el abordaje de las diferentes formas de violencia, así como del acceso a los recursos, porque además la ley también habla de la formación obligatoria especializada para los diferentes operadores que intervienen en los casos de violencia contra las mujeres, pero también para todo el personal, ¿no? Creo que cuando abordamos el desgraciado fenómeno de la violencia machista, tenemos que ser conscientes de que esa raíz estructural que lo impregna todo de machismo, tenemos que abordarla desde múltiples ámbitos, ¿no? Esto no puede ser una política aislada que se haga desde entenderme en el contexto los derechos de las mujeres, tenerlos reconocidos, sino que nos tenemos que creer todas las personas y todas las administraciones que hay que implementar una serie de medidas para poder corregir las desigualdades, prevenir la violencia y, en el caso de sufrirla, abordarla de una forma integral y especializada. Otra de las cosas que incluye la ley y que a nosotras nos parece fundamental es la reparación, que hasta ahora no se hablaba de la reparación para las mujeres víctimas de violencia, ¿no? La reparación está demostrado que ayuda a continuar, que es muy beneficioso para las personas que han sufrido violencia, en este caso violencia machista o violencia sexual, y ayuda a reconocer, ya que el Estado se corresponsabilice de alguna forma de la violencia estructural que se sufre. Yo creo que estas son las cuestiones como de forma global más importantes o que coloca en el centro esta ley y, como hemos hablado antes, que bueno, pues para que podamos intervenir todas hablando de las diferentes cuestiones de la ley, yo aquí ya lo dejaría y quedo bueno, pues a vuestra disposición para después poder solucionar cualquier tipo de cuestión y así mis compañeras Marga y Josefina pueden ampliar con los apartados que más les apetezca. Yo el relevo de María, que comparto plenamente todo lo que ha dicho, claro. Y sí que querría destacar eso, ¿no? De lo que también ha señalado, ¿no? De que como con el derecho del aborto, la ley del aborto que se aprueba hoy, es como, y esta ley son avances de una legislación en igualdad que se había quedado un poco, vamos a decir, un poco obsoleta y que necesitaba renovarse, actualizarse, porque recordemos que la ley de violencia de género, que lo restringe solo al marco de la pareja y la expareja,
es del 2004 y necesitábamos un marco legal en el que se recogiera, como ha dicho María, todas las violencias machistas, que son muchas y más amplias. Como María ya ha explicado este tema muy bien, a mí me gusta de la ley que es una ley muy completa porque recoge muchas cosas. Incide en lo que tiene que ver con la investigación y con los datos. Porque si algo conocemos las feministas y somos y denunciamos es la invisibilización de la violencia machista, ¿no? Cómo está tan invisibilizada, tan normalizada dentro de la sociedad y cómo necesitamos tener datos, conocer la realidad y cómo esos datos son los que nos van a permitir abordarla de forma efectiva. Entonces, la ley aborda un apartado de investigación y datos para poder conocer por qué se da, cómo se da y cómo poder actuar frente a ella. Luego, en el tema de la sensibilización, que me parece muy importante lo que ha hablado y ha adelantado ya María, con el tema de la educación afectivo-sexual, pero superando esa barrera o esa concepción de una educación afectivo-sexual basada en la prevención de embarazos deseados y del contagio de ITS, sino de lo que tendría que ser una educación sexoafectiva, donde se pone la perspectiva feminista y así lo recoge la ley, ¿no? ¿Y esto qué significa? Esto significa lo que ha comentado María, de poner el placer, el deseo en el centro y por tanto como paso previo el consentimiento. Entonces avanzaremos poco a poco y lo conseguiremos para vencer esta cultura de la violación y transformarla. Luego, también me parecía muy interesante la parte de educación que lo conjugan con la parte de crítica hacia lo digital y hacia las nuevas tecnologías, porque todo lo que tiene que ver con el acoso digital y todo lo que el acoso por redes es un mundo nuevo en el que se están dando muchas cosas y en el que también es necesario abordarlo de alguna manera. Luego dedican otro capítulo a lo que es la detección, porque no podemos basar el que esto se base en que la mujer denuncie, sino que esto es un compromiso de toda la sociedad. La violencia machista es estructural. Por lo tanto, toda la sociedad estamos implicados en ello. Entonces, ese apartado centrado en la detección y cómo desde distintos ámbitos se tiene que detectar, se tienen que crear protocolos para detectar y que no sea necesario que la mujer dé el paso para hacerlo, me parece muy relevante para cambiar la mirada de la sociedad y poder articular otra forma, ¿no? Y poder incidir en estas cosas de esta sociedad patriarcal en la que habitamos. Luego, otra pata fundamental y básica, la formación, en la que se hace una formación muy extensa, muy concienzuda de a quién se tiene que formar, en qué se tiene que formar, en qué ámbitos, y no solo lo marca para los profesionales, sino que lo introduce incluso en los títulos de formación, en la formación universitaria, en la formación para acceder a cuerpos, en las oposiciones, cosa que a mí también me parece muy interesante de cara a que no solo sea cuando ya tienes tu puesto de trabajo, dependiendo de donde te toque, que estés formado, sino que ya cuando vayas a ser un médico se te formen estas cosas y ya vayamos eliminando sesgos de género que tenemos unos cuantos. Entonces, es un avance también relevante. Y, claro, la parte tan importante de la asistencia integral y especializada, ¿no? Con esos servicios que además catalogan esenciales, que ya vamos aprendiendo cosas de la pandemia y se van introduciendo para por si acaso, ¿no? Y entonces, donde además son muy específicos y son con una visión como muy general y muy completa y no desde el momento 1 hasta el momento 15 o 20 o 25. Cosa que me parece también muy importante, porque esta ley a mí también me gusta porque está muy centrado en las necesidades de las mujeres. Y ese es el marco desde el que nosotros queremos abordar la violencia machista. En un marco en el que lo primero sea satisfacer las necesidades de las mujeres que han sufrido violencia y que ellas pues estén cubiertas y puedan recuperarse, puedan salir, puedan reconstruir, ¿no? Más allá de ese marco punitivo en el que realmente las feministas nunca hemos apostado por un marco punitivo,
Nosotras lo que apostamos es por realmente una buena red de atención que nos proteja y un montón de medidas diferentes que modifiquen estas sociedades de la base. Y el mundo del trabajo también bueno, no sé, me callo. Okay. Bueno, lo último que quiero decir antes de, porque si no me la pulo toda. Si no, luego hablamos del mundo del trabajo, sobre la verdad, Josefina. Otra cosa que me parece muy importante de la ley es que ya plantea la evaluación de la ley a los 3 años. Porque a mí también me parece muy sensato hacer leyes y las feministas somos de las de probamos una cosa, funciona hasta aquí nos vale, hasta aquí lo cambiamos y lo modificamos y vamos avanzando. Cada paso se fundamenta en un paso previo. Y esto yo creo que también incorpora la ley. Esta evaluación a los 3 años de ver qué ha funcionado, qué no ha funcionado, ese cuidado a que haya fondos económicos que la pongan en marcha y financiación concreta en distintos aspectos, asegurándose para que lo haya, me parece también muy relevante para que no sea solo un papel mojado como son otras leyes, por desgracia. Y aquí dejo a Josefina y luego, si no, pues como habrá preguntas, podemos seguir hablando de más cosas. Gracias, Marga. Gracias, María, gracias por la presentación. Ay, que tiro todo. Podríamos hacer una reunión de la Cordi en este momento, ya estamos muchas, de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza. Bueno, un 29 de junio de 2019 salimos todas a la calle después de aquella sentencia que no entendíamos de la manada, ¿no? Yo creo que es un impasse que aunque llevamos mucho tiempo gritando ese no es no que decía María, había que convertirlo en solo sí es sí. Y yo creo que fue un momento, fue el pistoletazo de salida de que la sociedad, porque claro, las feministas vamos trabajando, vamos debatiendo, pero es cierto que los temas saltan al ámbito político de primera línea y al debate social cuando ocurre algo como ocurrió con la manada y aquella sentencia. Yo recuerdo aquella mañana, ¿no?, esperando delante del ordenador que saliera el juez a decir lo que tenía que decir, y cuando nos quedamos todas pues ojopláticas delante del ordenador. Yo creo que de alguna manera, a ver si me explico, les ha girado un poco la cabeza con esta ley, no solamente por las cuestiones punitivas, como decía Marga, sino porque yo creo que no han, en la parte del sí es sí, del consentimiento, de lo que decía Marga, del derecho al deseo y al placer, no han entendido todavía que se pueda legislar en ese sentido. Me parece muy importante que ese tipo de conceptos feministas vayan entrando dentro de las leyes. Creo que el problema de la violencia, sabemos todas, la violencia machista es un problema estructural, con lo cual esto no va de pequeñas soluciones coyunturales. Hay que ir implantando este tipo de medidas para que como sociedad también vayamos aprendiendo. Aquí han querido que pongamos el foco solo en un sitio y ahora las únicas noticias que vemos es cada una de las sentencias que se ven reducidas por la ley exclusivamente. No ha habido un análisis mayor de lo que significa la ley. A mí me parece que todo el apoyo, toda la red de apoyo que la ley planifica, que evidentemente necesitará de un apoyo presupuestario importante, si no, la ley también cojeará sustancialmente si no la tiene, es un cambio muy importante, ¿no? No solamente del reconocimiento de la víctima, sino de la estructura de apoyo a esas víctimas, porque el reconocimiento de la víctima como tal no nos lleva a ningún sitio. Y yo voy a apuntar solamente pues, una cuestión que a mí me plantea alguna duda, ¿no? Y es que a mí me hubiera gustado que hubiera sido un poco más ambiciosa en lo que tiene que ver con los proxenetas. Reconozco que hay un cambio importante a partir de
en los cambios que hace en el artículo, en la modificación del artículo 187 en adelante del Código Penal, pero ahí se ha quedado, yo creo que se queda un poco corta. Pero bueno, si os parece, abrimos las preguntas y vamos aterrizando en cada uno de los temas. Es que mi ordenador ha funcionado mal y entonces estoy a través del móvil y por tanto tengo bastante reducido el ver las caras de la gente. Entonces, ayúdame Julián y besando vos. Bueno, ¿quién se anima a preguntar e intervenir? Oye, como al final Josefina no lo ha abordado, yo creo que sí que la parte del ámbito laboral no lo hemos nombrado. Igual lo puedo comentar un pequeñito, ¿vale? De acuerdo. Porque a mí también me parece muy interesante que recoger el tema del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en el trabajo, que también es una de las violencias muy invisibilizadas en nuestra sociedad y que además promulga diferentes medidas en diferentes ámbitos para poder abordarla y también cómo actuar en el ámbito laboral cuando la mujer se ve afectada en su trabajo por la violencia sexual, ¿no? Garantizando una cobertura de prestación por desempleo o el poder cambiar de trabajo o el poder, toda una batería de medidas que garantizan también y que lo plantean entendiendo que una agresión sexual no es algo que te afecte solo en tu ámbito privado, sino que te afecta en toda tu vida, ¿no? Y entonces plantean distintas situaciones que se pueden ir dando para poder dar los apoyos necesarios para que la persona tenga el tiempo que necesite para recuperarse, incluido también medidas en el ámbito laboral que también me parecen importante destacarlas. Y así ya, para que podáis hablar. Mientras alguien se atreve a hablar, yo destaqué una de las cosas que habéis dicho vosotras, que es que plantea ya aspectos positivos y de entrada en la propia título de la ley que habla de la libertad sexual. Y me ha gustado mucho cuál es la definición que da de libertad sexual. La coge uno de los convenios internacionales. En concreto dice derecho a decidir libremente con el único límite de las libertades de las otras personas sobre el desarrollo de la propia sexualidad, de manera segura, sin sufrir injerencias o impedimentos por parte de terceros y exentas de coacciones, discriminación y violencia. Me parece una definición preciosa. A mí me gustaría que me comentaseis una cosa. Es que se ha dicho que la ley desprotege a las mujeres y en cambio yo creo que a lo largo de todo el proceso, habéis señalado ya algunos detalles, a lo largo de todo el proceso que antes era la denuncia, las declaraciones ante los tribunales, las pruebas, etcétera, etcétera, ahí la ley incorpora bastantes cosas a favor de la víctima. ¿Podéis entrar en este tema? Sí, es que se han dedicado a decir durante todo este mes, en este ruido y alboroto, que la ley desprotege a las mujeres y que, bueno, pues que, en fin, bueno, barbaridades que todas hemos escuchado cuando realmente lo que hace es centrar la ley en las necesidades que se encuentra una mujer cuando decide iniciar un proceso que es muy complicado, que es el de verbalizar que se ha sufrido, en este caso, violencia sexual, ¿no? Se puede acceder a los recursos con denuncia, pero también sin denuncia. Se garantiza el acompañamiento por profesionales en todos los niveles y en todos los pasos que hay que dar. Y no solo a las mujeres, sino también a sus familiares, e incluye la violencia sufrida en este momento o en cualquier momento pasado. Es que además de la posibilidad de poder declarar desde los centros de crisis en espacios seguros, que es una de las cuestiones que se reivindica siempre y que demandan las asociaciones de víctimas y también el movimiento feminista para evitar la revictimización y para evitar tener que ir a instancias policiales a contar una y otra vez lo que te ha sucedido. No es una ley que desproteja, al revés, es que es una ley que garantiza que se pueden ejercer los derechos de las mujeres, que se puede acceder a los recursos y que va a estar con un equipo que va a estar de tu lado durante todo el tiempo, ¿no? Basado en la escucha, basado en las necesidades que se van produciendo a lo largo del proceso y que al final el objetivo fundamental es acompañar, proteger y reparar, que no se nos olvide esa parte que también es importante. Más. Me gustaría que hablases un poquitín de cómo trata la ley el tema de los niños y niñas víctimas, porque introduce novedades muy grandes en el sistema español. ¿Podríais referiros a ellas?
pues Marga. a ver si lo sé contestar bien y si no me completáis, ¿vale? Porque una de las cosas no solo son los menores, sino también a nivel, o sea, que introduce la interseccionalidad, porque concibe también las distintas edades y las distintas categorías o las distintas condiciones que hacen que la violencia se viva de otra manera o con otras circunstancias, con otras condiciones, ¿no? Los ejes de discriminación que multiplican estas situaciones y que las complejizan, ¿no? Entonces, yo creo que la ley lo que pretende es meterlos también debajo de este paraguas. Lo que habla fundamentalmente es de la detección, la necesidad de que todo el sistema esté atento para poder detectar esto y que no tenga que los menores que ser ellos los que denuncien, sino que el sistema, por así decirlo, les proteja. Existen y generan un servicio específico y propio para atender las necesidades de los menores en un contexto único para menores. Y luego yo creo que lo completan con la ley de protección integral de violencia contra los menores y adolescentes y hacen ahí un 50-50, bueno, 50-50 no, porque la otra es fundamentalmente propia, ¿no? Pero entienden que esto se puede dar, que los menores, ellos y ellas son víctimas de violencias sexuales y que por tanto tienen que aparecer recogidos en el marco de esta ley y tener su tratamiento y garantía exactamente igual que los demás. No sé si me dejo algo y si no me completáis. Lo que comentabas de abordar estas violencias menores que quedan blindados, igual que la creación de los centros de crisis depende de esta ley. También se habla de la creación de los centros de infancia que precisamente están pensados para el abordaje integral de la violencia sexual en menores, ¿no? Creo que eso también es un cambio sustancial a cómo se hacía hasta ahora. Sí, yo quería también señalar que dentro de esos centros de menores, que habrá equipos multidisciplinares, se admite que las declaraciones que haga el menor sobre lo que ha ocurrido valgan, firmadas por los profesionales, valgan como declaración cuando sea el juicio, evitando al niño que tenga que dar testimonio directamente. Igual que también se permite que en bastantes ocasiones la víctima mujer tampoco tenga que dar directamente la cara ante los jueces. Claro, es que es... Eso me parece importante. Oye, también. una cosa, Sí. perdón, es que Pau ha pedido la palabra. Sí. Ya que se anima alguien, José Luis, no estás controlando seguramente que no estás controlando con el móvil, pero Pau ha pedido la palabra. Dice que te estoy... Gracias. No sé si el moderador me da la palabra. Supongo que sí. Por supuesto que sí, Pau. Perdóname que no te había visto. No te preocupes. Además, realmente, obviamente no tengo mucho que aportar en este tema porque realmente las especialistas son las tres intervinientes que realmente han destacado desde mi punto de vista también los aspectos que para mí también son los más relevantes. Yo resaltaría uno que además, bueno, conectando un poco con esta conversación que estábamos teniendo también sobre la protección a la infancia, porque esto, digamos, es una ley muy coherente con la ley anterior, la ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia, en la que yo había sido ponente inicialmente y de hecho habíamos impulsado también en el periodo, en la legislatura anterior desde el Alto Comisionado. Y uno de los aspectos más interesantes que ya introducía esta ley y que introduce esta y que incluso profundiza mucho esta y que creo que es una seña de identidad de este gobierno, de esta legislatura, de este gobierno de coalición, es la introducción, y lo ha señalado Marga, muy interesante, la introducción del análisis de datos, tanto de causas estructurales y la promoción del análisis de datos de las causas estructurales de los fenómenos y de sus efectos. Y si no recuerdo mal, en el artículo, creo que 3 y 4, se hace mención explícita y bastante extensa, digamos, a este aspecto, a la necesidad
de producir datos, de producir evidencias que informen las actuaciones, que permitan evaluar las actuaciones y modularlas en función de los resultados que se van obteniendo y de las evaluaciones que se van realizando, ¿no? Y esto es una constante en la nueva generación de políticas de este gobierno de coalición. Es decir, todas las leyes que están saliendo, digamos, tienen normalmente este aspecto contemplado. Es un aspecto muy interesante, innovador, que no existía, digamos, en las legislaturas del Partido Popular. En todo caso, las evaluaciones eran simplemente, digamos, un trámite al que no se prestaba demasiada atención. Y yo he vivido, bueno, pues algunas evaluaciones que se presentan en sede parlamentaria de leyes que vienen del Partido Popular que son, bueno, pues puro trámite, ¿no? En este momento, no. En este momento, la producción de datos, la evaluación, son aspectos centrales. Y en esta ley en particular, digamos, de manera incluso más destacada que en la ley de infancia, que ya lo contemplaba, ¿no? Entonces, el gran reto en este momento, y con eso acabo, va a ser en qué medida seamos capaces en los años venideros de incorporar esa evaluación a la producción legislativa ulterior. Es decir, estas evaluaciones no tienen que ser evaluaciones estériles, tienen que enseñarnos cosas y tienen que permitirnos mejorar la ley, esta ley y cualquier ley. Es decir, las leyes no son, son todas susceptibles de mejora, incluso las que se han hecho de manera muy informada, y esta se ha hecho de manera muy informada. Tenemos que cultivar ahora a los legisladores, cultivar a la sociedad para que entienda que las leyes son mejorables y que son mejorables a partir de la evaluación que se realiza de sus resultados. Es decir, que es muy importante que ahora tampoco nos blindemos detrás de la ley, digamos, esta ley es la ley óptima. Probablemente, o sea, es evidente que es una ley que mejora mucho la situación anterior, pero es susceptible de ser mejorada y será mejorada si somos capaces de atender a lo que nos dicen los datos que produce esta ley gracias a que se ha establecido así. Tienes razón, Pau, y de hecho, efectivamente, le dedica el título primero, es decir, normalmente a veces van al final todo el tema de datos y evaluación. En este caso le han dedicado el título primero ya, para que quede claro que se pretende atacar un problema estructural y que se pretende ir mejorando. ¿Más intervenciones? Blanca Grimaldi, la palabra. Hola, buenas Blanca. noches. Nada, simplemente decir que, bueno, que yo estoy de acuerdo con todo lo que han comentado mis compañeras, que es una ley pionera, que realmente nace desde la denuncia, ¿no? Del movimiento feminista, que es seguramente es susceptible a muchas mejoras, pero que realmente yo como mujer pues me siento bastante orgullosa de poder vivir estos avances como mujer. Y simplemente quería comentar dos cositas que también me parecen importantes, aparte de todas, porque como bien habéis dicho, es una ley pues, bastante larga para leer, pero como me imagino que esto pues luego se va a difundir, ¿no? Pues no quedarnos solamente con estos temas, sino también lo que abarca también esta ley, que quizás si no te pones a leerla, pues tampoco la conoces, ¿no? Y me parece dos aspectos bastante importantes, es que esta ley visibiliza también en el Código Penal las violencias que hasta ahora también permanecían invisibles y normalizadas, como puede ser el acoso callejero, y luego también reconocer la sumisión química como una forma de cometer una agresión sexual. Me parecen dos aspectos bastante importantes, que sé que todas las compañeras y compañeros que estamos aquí, supuestamente ya, bueno, éramos sabedores, ¿no? Pero que me parece muy importante ya que se está grabando, ¿no? Y que me imagino que esto pues habrá muchas más personas que tengan la oportunidad de poderla visualizar, esta charla, pues hablar de todas estas cositas, ¿no? Que esta ley ampara, ¿vale? Y que realmente pues que
que bueno, que me repito que como mujer estoy muy orgullosa de esta ley, que nos queda mucho, por supuesto, y espero que entre todas y todos hagamos posible realmente una ley completa y que nos ampare pues, a todos y a todos para poder vivir pues, en esta sociedad, ¿no? De una manera justa para todas las personas que estamos. Gracias. Muchas gracias, Blanca. Manolo, tienes la palabra. Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a las ponentes sus intervenciones, sus sabias intervenciones, ¿verdad? Porque nos aportan luz al debate, sobre todo una luz positiva, ¿no? Porque claro, desde que la ley se publicó y entró en vigor, se publicó el 7 de septiembre, entró en vigor en octubre, como casi de manera inmediata las noticias relacionadas con la ley fueron la revisión de sentencias a la baja de agresiones sexuales precedentes y sentenciadas, pues lo que está quedando en la opinión pública pues más bien es esa visión negativa de una ley que lejos de defender, proteger y beneficiar, por tanto, a la libertad sexual, pues la perjudica, ¿no? Por tanto, esas intervenciones, analizando los aspectos positivos de la ley, son muy importantes. Simplemente una pequeña, contestando a la pregunta que hacía nuestro moderador, José Luis, ahora, ¿no? Yo me leí la ley ayer. La verdad es que hasta ayer simplemente me había limitado a mirar la prensa, pero ayer me leí las 70 y tantas páginas que tiene la ley. Y efectivamente hay algún tipo penal nuevo, ¿eh? Por ejemplo, la agresión sexual dentro del matrimonio, o con una pareja actual o pasada. Es decir, a mí me parece que este tipo penal, que creo que no estaba anteriormente, pues el considerar esa agresión también como una agresión sexual, me parece que es muy importante, ¿verdad? Porque posiblemente sean las que más se ocultaban, las agresiones sexuales que podían pasar más desapercibidas, ¿no? Yo creo, como valoración general, creo que efectivamente estamos ante una gran ley. Mira, yo cuando me enfrento ante una ley nueva, ¿no? Y me ha tocado leer unas cuantas, lo primero que voy a ver es cuántas leyes modifican, ¿no? Cuántas leyes modifican en el sentido de aportar enmiendas de adición, de eliminación o de modificación, ¿no? Bueno, pues la ley de libertad sexual nada más y nada menos que modifica 15 leyes anteriores, 15 leyes anteriores, desde la propia LODE, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, hasta pues, la ley del Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto de los Trabajadores Autónomos, el Estatuto de las Víctimas de Delitos, el Código Penal, el Código Penal Militar, el Estatuto Básico del Empleado Público, etcétera, etcétera, ¿no? 15 leyes se modifican con esta ley. Eso quiere decir que es una ley que introduce muchos elementos nuevos y que por tanto es una ley ambiciosa, muy ambiciosa. A mí, desde luego, el título 2 y el título 3, el título 2 referido a la prevención y a la sensibilización y el título 3 referido a la formación, me parece que son dos títulos, vamos, fundamentales, importantísimos, ¿no? La prevención, la sensibilización y la formación en todos los ámbitos, de manera muy importante el educativo, pero también el sanitario, el sociosanitario, en fin, el digital, ¿no? El ámbito digital. Me parece muy importante el tema de la prevención en el ámbito digital, ¿eh? No sé si recordaréis que Save the Children, el año pasado, sacó un informe importantísimo en el que nos decía, en ese informe, que un 70% de los adolescentes consumen pornografía diariamente. Es decir, 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía diariamente, accediendo a la misma a los 12 años, y que más de la mitad quieren llevar a la práctica lo que han aprendido,
entre comillas, lo de aprender de la pornografía, más de la práctica quieren llevarlo a la práctica, y un 12%, dice ese informe, lo hacen sin consentimiento de su pareja, ¿no? Esto yo creo que son datos, en fin, a mí cuando leí aquel informe de Save the Children, bueno, pues aparte de que como educador que he sido durante muchos años, te pone los pelos de punta, como padre te pone los pelos de punta, como abuelo ahora, pues también me los pone. Quiero decir, entiendo que uno de los elementos muy importantes en los que esta ley incide y que por tanto habrá que hacerlo realmente, llevarlo a la práctica, es en el ámbito educativo y en el ámbito digital. Tenemos que informar y formar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes en educación sexual, en educación afectivo-sexual, y que realmente la pornografía no sea su ámbito fundamental de formación. Bueno, he dicho que la ley es ambiciosa, que la ley es importante, pero he comenzado diciendo que lo que nos quedaba, lo que queda en el imaginario público, fundamentalmente, a lo largo de estos meses, es que se están produciendo muchas reducciones de condena como consecuencia de la aplicación de la ley. Y es evidente aquí, bueno, yo creo que fue muy desafortunada la posición de la ministra del ramo cuando salió, en fin, diciendo lo que dijo respecto a los jueces machistas. Yo creo que es muy desafortunado porque las propias jueces, las propias asociaciones de jueces, incluso las más progresistas, pues advirtieron de que los jueces aplican la ley, que es verdad, que hay machismo en la judicatura, pues ya solo faltara, y fascismo incluso, pues ya solo faltara, claro que lo hay, pero que la mayor parte, los jueces lo que hacen es aplicar la ley. Y si una ley les dice, como dice esta en su disposición final cuarta, que es en la que se modifica el Código Penal del 95, si una ley amplía la horquilla de penas como realiza esta ley por la unificación del delito de abusos con el delito de agresiones y la eliminación, por tanto, del delito de abusos, pues el juez a la hora de aplicarlo tiene mucho más margen de discrecionalidad en esa horquilla para aplicar penas más bajas. Y existe un principio del derecho penal que es la aplicación de la norma más favorable y la retroactividad de la ley. Por tanto, compañeros, compañeras y amigos y amigas, a mí ya me preocupa el que se estén produciendo revisiones a la baja de sentencias anteriores de agresores sexuales, pero me preocupa aún más que, bueno, que los delitos se van a seguir produciendo, que por muchas leyes que pongamos cojonudas sobre en materia estupendas, en materia de libertad sexual o de otro tipo, los delitos se van a seguir produciendo, y los delitos que se juzguen con la actual ley, con la actual tipificación penal de la ley, pues van a castigarse posiblemente algunos que anteriormente hubieran sido considerados delitos de abuso sexual, van a castigarse con penas de agresión sexual, y otros de agresiones sexuales o incluso violación con penas inferiores, ¿no? Es decir, yo creo que es un tema que debe revisarse. Anteayer, se ha introducido un nuevo párrafo en el preámbulo de la ley que dice: las leyes más beneficiosas no suponen rebajas de penas si éstas se pueden imponer también con la nueva legislación. Con eso le parece al gobierno que los jueces van a aplicar mejor lo que la ley pretende, ¿no? Bueno, pues yo permitidme que lo ponga en duda, permitidme que lo ponga en duda. Permitidme que lo ponga en duda, entre otras cosas, porque aunque es cierto que los preámbulos y las exposiciones de motivos de la ley
forman parte del cuerpo de la ley, sin embargo, no es la parte dispositiva, no obliga al juez a aplicar. Sí que puede influir en la interpretación, pero evidentemente... Manolo, ves abreviando, por favor. Acabo. Creo que estamos ante una ley enorme, impresionante, buenísima, ambiciosa, pero creo que no debe pasar mucho más tiempo sin que se revise la disposición final cuarta en la que se modifica el Código Penal y, por tanto, se ajusten las penas a los parámetros que se consideren ajustados para que realmente ni haya rebajas de penas en la revisión de sentencias, ni tampoco se apliquen penas inferiores en los futuros delitos que con toda seguridad, desgraciadamente, se seguirán produciendo. José Luis, hay dos palabras más. Peticiones sí. Zano y Margao. Me permitís un momentico antes. Manolo, parcialmente tienes razón, pero te digo una de las cosas. La finalidad de las penas de prisión es una finalidad de readaptar también al delincuente. En ese sentido, el último estudio que se ha publicado hace poco sobre gente que salió de la cárcel el año 2015 indica que nuestro sistema penitenciario está funcionando bastante aceptablemente, porque el 80% no ha reincidido. Y eso es lo que debemos buscar y eso es lo que debemos hablar y no solo de la duración de las penas. Pero bueno, pasemos a la siguiente palabra. No, pero en todo caso, permíteme, José Luis, por alusiones, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero si la intención, escucha, si la intención del legislador es que las penas no sean tan severas, es decir, que no se llegue, por ejemplo, a los 15 años, que se puede sentenciar una violación grave con tal igual, pues bueno, pues que se diga no queremos que sean porque el sistema formativo, la reeducación del preso, tal, pero creo que no es ese el objetivo, ni desde luego las respuestas del Ministerio han sido coherentes con esta dejemos ese tema, Manolo, porque habíamos dicho de que vamos a centrarnos en lo que aporta la ley y no en esta discusión que ya ha tenido bastante gente que la sí, pero desgraciadamente seguirá produciéndose. Pero no en este debate. Venga, sigamos adelante. Si te parece, José Luis, me gustaría aportar uno. Hablamos de este tema con las personas que han trabajado. Este tema sí que lo sabía el Ministerio de Igualdad y sabía lo que estaba en juego y se ha apostado siempre por el tema de nunca se ha negado el que las penas se ajusten a lo que mejor le venga a la persona, ¿no? En este sentido. De hecho, tuvieron una reunión con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia estimó que podían darse como unas 300 sentencias que podían verse afectadas con esta regulación. O sea, esto se estudió y se valoró distintas opciones coordinadamente desde el Ministerio de Igualdad y desde el Ministerio de Justicia para hacer una propuesta lo más sopesada posible y sobre todo en lo que era más importante, poder introducir claramente lo que no era delito que se convirtiera en delito, que era lo relevante, no cuánto, sino que fuera delito. Y en el tiempo que lleva de aplicación la ley, la verdad, que no se dice, es que se han revisado a la baja 16 sentencias en toda España. Y solo en 2 de los casos han pasado de 3 a 2 años, lo que ha significado que salga fuera de prisión. Entonces, a mí sí que me parece que estos datos también pueden focalizar un poco lo que significa y no dejarnos llevar por el mare magnum del momento. Creo que la ley tiene que tener su recorrido, es una ley pensada, esto no se ha hecho sin cabeza y vamos a darle un recorrido a la cosa porque lo importante y quizás el dato más relevante es que el 86% de las mujeres, según el dato de la macroencuesta, no denuncia, se calla esto. Entonces vamos a dejar que se desarrolle la ley porque esta ley está focalizada en ellas, en protegerlas a ellas. Y lo que necesitamos es que ellas salgan a la luz. Entonces, solo quería aportar esto. Gracias. Muchas gracias, Marga. Julián, ¿cuál es la siguiente palabra, por favor? Zano y luego Josefina.
Hola, buenas tardes. Bueno, ya buenas noches a todas y a todas. Muchas gracias por la charrada que habéis preparado desde la plataforma. Muchas gracias por la exposición que habéis hecho tanto Marga como María y la otra persona, no me acuerdo quién era, se me ha ido. Simplemente, y al hilo de lo último que ha dicho Marga, yo pienso que las leyes no todas son perfectas, pero sirven para legislar y para avanzar un poco en la defensa de las víctimas. Y en el caso concreto de la ley del solo sí, acaba de empezar, lo ha dicho Marga, hay que dejarle un recorrido y es una buena ley. Yo quiero recordaros que protestaron bastante también cuando sacaron la ley de igualdad en el 2007 o la ley de la violencia de género en el 2004, los de siempre, los mismos voceros que están ahora protestando, ¿no? Entonces, las leyes han cumplido su cometido, siempre se renuevan y con la ley del solo sí pues se está dando un paso bastante adelante, sobre todo porque está enfocada a las víctimas en este caso, ¿no? Y luego ya por avanzar un poco, antes hemos hablado de los centros de crisis, yo también me gustaría que me explicarais también el tema de los centros de 24 horas que son muy importantes para las personas que están en situación de violencia machista, en este caso. Si podéis luego abordar en el tema, estaría guay. Más que nada porque la gente que lo vaya a escuchar luego la grabación que se está haciendo de la charrada, pues que lo tenga también en mente y que sepa que eso está ahí. Josefina, ¿no? Sí. A ver, yo es que cuando Manuel ha dicho eso de que las leyes son leyes y la judicatura no es machista, casi salto de la silla y me meto dentro del ordenador, lo siento, o sea, no es así. Yo entiendo que a lo mejor el tono del momento pues, se puede considerar más o menos adecuado. Bueno, cada uno tiene su opinión de cómo los distintos ministros y ministras se pueden expresar y puedes estar de acuerdo en el fondo o en la forma. Pero que no sean machistas los jueces en el Estado español, de verdad, vamos a ver que habrá de todo, sí, pero hemos vivido sentencias absolutamente incomestibles. Precisamente veníamos, yo lo primero que hablaba es de la manada, ¿no? De ese día en el que muchas de las que estábamos aquí estábamos sentadas delante del ordenador, conectadas con el juzgado para ver, y yo creo que yo me bloqueé cuando abuso 9 años, cada uno de ellos, decir, pero qué abuso, o sea, ¿de qué me están hablando? ¿Vale? ¿Cómo que no es machista esa lectura de lo que allí había ocurrido? Como que no es machista, además de la ley, el que si no nos tiramos a defendernos, quiero decir que ha habido que hacer una ley diciendo que solo sí es sí, porque si no hacíamos nada, ¿verdad? Pues aquello podía ser incluso que nos gustara. Entonces, vamos a ver, venimos de dónde venimos, estamos legislando en una ley que pone en el centro a las víctimas e intenta no revictimizarlas, que tiene, y luego lo comentaré, para mí pues tiene una carencia reseñable, ¿vale? Pero que desde luego no vamos a jugar por ahora con, no sé, no vamos a tener nuestro equipo jugando a los jueces. De hecho, evidentemente, al no haber una disposición transitoria que hiciera esto de otra manera, evidentemente al día siguiente, como pasa con todas las leyes que modifican las penas, al día siguiente vamos a tener lo que hemos tenido, ¿no? Que revisiones de esas 16 sentencias que, como antes nos comentaba Marga. Perdonadme, sé que ha sido visceral esta intervención, pero para mí es muy visceral el no decir nada si me dicen que la judicatura va a aplicar las leyes y punto. Lo siento, pero por ahí no. María, de acuerdo, ¿hay alguna pregunta más? Gracias. María ha pedido palabra. María. Bueno. ¿Dónde está el móvil, María? ¿Ya ahora? Sí, ya está. Sí. Bueno, lo primero, estoy quedando sin batería, así que no sé cuánto más voy a estar aquí, estoy sufriendo ya.
Pero bueno, sí que quería contestar al aportar un poco más de información sobre los centros de crisis 24 horas, porque creo que van a ser muy importantes en el futuro. Estos centros, gracias a los fondos europeos, hemos recibido financiación para hacer la inversión en lo que son los inmuebles. El proyecto lo que nos insta es a las comunidades autónomas a tener un centro de crisis por provincia. En nuestro caso, pues tendríamos uno en Huesca, uno en Zaragoza y uno en Teruel. Estamos trabajando en la posibilidad de abrir otros centros satélites para que puedan dar cobertura en el territorio. Y son centros que están pensados, como toda esta ley, para cubrir las necesidades y desde el punto de vista de las mujeres. Es decir, van a tener espacios en los que se pueda dar atención psicológica, atención jurídica, atención social y acompañamiento. Es decir, un abordaje integral de la violencia sexual. Y por otra parte, son esos centros de referencia que nos van a servir para la formación de profesionales y también para trabajar conjuntamente con las diferentes entidades especializadas en las diferentes formas de violencia sexual. Está previsto que a finales del 2023 puedan estar operativos. Así que a finales del año que viene podríamos disponer ya de los 3 centros de crisis en Aragón. Estos centros se van a integrar en la red de recursos que ya existen para funcionar de forma totalmente coordinada, y una de las virtudes es que están abiertos las 24 horas del día para que en el momento que se produzca cualquier tipo de violencia se pueda hacer uso de ese recurso inmediatamente con el desplazamiento de las profesionales que necesite la mujer o sus familiares en ese momento. ¿Alguna otra pregunta ahí, Julián? No hay más, por el momento no hay más peticiones de palabra. Estamos ya en 1 hora. A mí me gustaría hacer una pregunta más que no ha salido dentro de la preocupación que tiene la ley por las víctimas que están en situación de vulnerabilidad. Establece algo sobre las víctimas inmigrantes en situaciones irregulares. Entonces, Marga mismo, que está haciendo así con la cabeza, contesta tú, por favor. Sí, lo que en principio es que no exige el que la persona esté regulada. Vamos a hablar, aunque a nosotros no nos gusta hablar de personas legales e ilegales, ¿verdad? Sino que tenga los papeles para poder recibir la atención, y de hecho no es un requisito en ningún momento. De hecho, como también introduce todo lo que tiene que ver con la mutilación genital femenina y con los matrimonios forzosos, que muchas veces se puede dar fuera de España, genera también todo un articulado para poder responder no solo en territorio español, sino también fuera, si se diera la situación de alguien con nacionalidad o de alguien español en otro lugar, poder actuar, ¿no? O sea que también contempla estas cuestiones. Pero es un poco lo que hablábamos antes de la interseccionalidad y de comprender que tus circunstancias personales se conjugan con tu género para complicar y dificultar tus necesidades, ¿no? Entonces contempla muchas para poder actuar de forma que no se nos quede. Creo que las feministas llevamos muchos tiempos viendo pelos en las gateras de aquí no podemos actuar, aquí no nos dejan por esto, aquí no sé qué, esta gente se queda fuera, y creo que esta ley intenta que todas y cada una de ellas pueda ser atendida de la forma mejor, integral y como pueda ser, ¿no? Y de forma buena. Vamos a ver, lo veremos con los datos. Sí, Julián. Sí. Julián. Sí, Dime, Manolo. ¿Puedo hablar? Ramón, venga. Sí. Ramón. Vale, buenas tardes. Gracias por la charrada nuevamente. Os hablo desde el mundo municipal. Se está produciendo un abuso a nivel ideológico, bueno, abuso, entra dentro de sus planes en orden a presentar distintas mociones en torno a esta ley. Y, lógicamente, simplemente resaltando el asunto punitivo. A mí me llega tarde esta charrada, porque ya tuvimos en el último pleno de mi pueblo que contradecir y valorar la ley en público, dado que estaban haciendo una interpretación totalmente sesgada.
no solo a nivel lingüístico, sino a nivel real. Me pongo a nivel lingüístico porque ni siquiera llamaron la ley de solo sí es sí, sino la ley sí es sí. Con lo cual tergiversa mucho el significado. Por otro lado, a nivel de información, hoy mismo he oído en las noticias en televisión que había habido 57 revisiones a la baja, 57, de los cuales 13 habían recuperado la libertad. Con lo cual, está habiendo una guerra fuerte a nivel ideológico de cara a desprestigiar lo que realmente vale. Yo en la defensa en contra de la moción que presentaron sí que me leí artículos y en los que descubrí que esta ley merecía la pena ser leída totalmente. Ser leída. No he tenido tiempo de leerme la entera. Y simplemente di una serie de aspectos y de notas de cara a contrarrestar el abuso ideológico que querían hacer desde el Partido Popular. Lógicamente defendido por Ciudadanos y por Vox también. Por otro lado, a mí me da la impresión de que ideológicamente están siguiendo la misma táctica con distintas leyes y con distintos aspectos que se están realizando desde el gobierno de coalición. Recordaros la movida que hubo con lo de la ganadería extensiva entre peor carne o carne de peor calidad o mala carne. Me dices, ¿pero esto qué es? Con lo cual, cuanto más gritan, mejor es la ley, creo yo. Les estamos dando una coscolla fuerte. Eso es lo que pienso yo. Eso es lo que pienso. Por otro lado, yo creo que es importante la información veraz. Porque, claro, el escuchar las 57 revisiones y las 13 personas que han salido, eso en la sociedad queda, ¿eh? Y esa no es la verdad, según lo que habéis dicho. Esa no es la verdad. Dices, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos muchísimo trabajo para contrarrestar todo esto. Muchísimo trabajo. Nada más y gracias. Yo creo que por eso la investigación y los datos que plantea la ley clarificará toda esta cuestión. Porque lo que también tenemos muy claro es que la tele miente más que habla. Yo ya no... me dieron el dato y me fío de mi fuente. Pero claro, me dicen el otro y yo no puedo decir eso es mentira porque tampoco puedo... No tienes forma, pero estamos viviendo un momento de bulos y de fakes y de que la gente dice mentiras sin complejos y mirándote a la cara como si jurara la verdad, que es complicado poder discriminar en estas cosas. Pero dado que la ley marca lo de investigación y datos, al final saldrá la ley y sabremos exactamente cuánto ha habido y cuánto ha dejado de haber. Y aunque la gente no tiene memoria, creo que será relevante en el camino que estamos andando. A mí me gustaría esta vez añadir una cosa y es que supongamos que sea verdad que han salido 13 ya en libertad. Normalmente salen en libertad un año antes la inmensa mayoría de ellos. ¿Cambia absolutamente la seguridad de las mujeres en este país por eso? ¿O porque habrían salido dentro de un año? Es decir, se está haciendo evidentemente una explotación torticera totalmente y política del tema. Pero bueno, volvamos a los aspectos de la ley. ¿Hay alguna otra pregunta más? Si no, voy a hacer una cosa que yo hago a veces, y es para finalizar, leeros algunas de las cosas que hemos comentado. Se ha dicho que es un avance en línea con los tratados internacionales, que se ha destacado varias veces la importancia de los centros de 24 horas y el hecho de que estén atendidos por profesionales interdisciplinares y la formación de toda esta serie de profesionales que tienen que ver con estos temas, que se empieza a hablar de libertad sexual, se empieza a hablar en positivo de libertad sexual y del empoderamiento, que la ley destaca la importancia de la reparación, de recuperar a la persona que ha sido víctima, que se actualiza la ley de violencia de género del 2004, que lógicamente hacía falta en pequeños detalles hacerlo,
que es una ley muy completa. Varias veces ha salido el tema de la importancia que da a los datos y al análisis posterior, de tal forma que se pueda ir primero conociendo la profundidad del problema estructural que tenemos y segundo, ir mejorando las medidas que se puedan tomar. Que hay también, se ha dicho más adelante, que hay también una evaluación prevista de la ley cada 3 años, que esto es necesario para romper la invisibilidad de muchas de las agresiones que se sufren, que se empieza a hablar de una educación afectiva sexual de verdad y más amplia, en que no solamente se hable exactamente de los embarazos no deseados, la importancia de que se incluyan todos las actos que se realizan, las agresiones que se realizan a través del vehículo digital, la importancia de avanzar en la detención, en la de crear protocolos para que se puedan detectar aquellos casos en que no se denuncian, porque se ha vuelto a recalcar el que hay muchísimos casos que no se denuncian, que además de la formación de los profesionales se interviene en la enseñanza reglada, en algunas enseñanzas regladas, en que se incorpora a las oposiciones estos temas, que la asistencia integral se califica como esencial y que se regula de una forma muy completa, que es una ley muy centrada en las necesidades de las mujeres y en que ellas puedan reconstruirse más allá del marco punitivo, que plantea medidas en el trabajo para que se pueda mantener la autonomía económica, que plantea la evaluación y plantea también la financiación de la ley, cosa que muchas veces ignora. Se ha destacado que tiene su origen en una petición popular de los movimientos feministas a partir de la sentencia de la manada, del cambio del no es no al solo sí es sí. Se recalca de nuevo que la violencia machista es un problema estructural, que entra mucho en el ámbito laboral, que es una ley que garantiza que la víctima pueda ejercer sus derechos. Se ha destacado la protección que realiza a la infancia. De nuevo, el tema de que la introducción del análisis de datos y de la evaluación son aspectos centrales para poder mejorar y que esta ley los pone en primer lugar. Que es una ley pionera, que aunque sea mejorable es un gran avance, que se visibilizan en el código, se incluyen en el Código Penal nuevas tipificaciones como son la sumisión química o el acoso en la calle, destacar las medidas sobre prevención y formación, el problema que plantea la pornografía consumida por los menores de edad, que la mayor parte de las víctimas no denuncian, el 86%, que la ley es un paso adelante, que pone en su centro a las víctimas y que procura que no sufran una nueva victimización a lo largo de todo el proceso. La importancia de los centros de crisis, que en Aragón, bueno, que se ha conseguido fondos estructurales para parte de la inversión. Inicialmente en Aragón vamos a tener en Huesca, Zaragoza y Teruel a finales del próximo año, y que se plantea el hecho de que puede haber otros centros de crisis satélites, centros de crisis 24 horas, y en ellos va a haber atención jurídica, como marca la ley, atención jurídica, social, psicológica y de acompañamiento. También van a servir para formar a los profesionales, que trata especialmente las situaciones de las personas vulnerables, como las personas que están en situación irregular. Y por último se ha destacado el papel que están siguiendo los partidos de la oposición presentando mociones incluso a nivel de ayuntamientos en contra de esta ley. Y se ha dicho que al final resulta que cuanto más gritan en contra tal vez sea porque mejor es la ley, pero que hace falta una información veraz. Bueno, yo creo que hemos llegado al final y entonces agradeceros a las 3 ponentes el esfuerzo que habéis hecho de ser realmente muy, muy fáciles de entender, muy didácticas, y a todos los que habéis participado y a los que nos veáis, pues esperamos que os sirva para tener un poquitín más claro los medios de comunicación y que es una ley francamente muy positiva y un gran avance. Y con eso ya creo que podemos cerrar la emisión. Bueno, pues yo creo que sí, la podemos cerrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en todo caso recordar que esto se graba, ya se ha comentado a lo largo de la charla, que esto se graba y uno de los elementos fundamentales es que se pueda reproducir en las redes y que tenga acceso
a muchísima gente, es decir, que se multiplique su visualización. Con lo cual también os pedimos un esfuerzo a toda la gente que habéis participado aquí para que nos ayudéis a difundirlo masivamente. Muchas gracias a todas y hasta la próxima. Hasta pronto.